Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Buen Librero en Nueva Normalidad, segunda entrevista y esta vez también con una autora a la que de verdad quería entrevistar hace muchísimo tiempo. Me refiero a Micaela Shiriz. Micaela, bienvenida al Buen Librero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí contigo. En verdad quería agradecerle a Planeta porque me había mandado este último libro que había sacado, que se llama Animales Peruanos, lo cual me lleva a pensar también en la gran chamba que has venido haciendo durante todo este tiempo, promocionando lo que es el libro álbum, instalando en la gente nuevos conceptos acerca de cómo es que se hace un libro álbum, qué es un libro álbum. Y mi primera pregunta va justamente por ese lado, ¿no? ¿Qué tanto crees que ha cambiado un poco el concepto y la percepción de la gente en cuanto a predisposición y demás a acercarse al libro álbum? Bueno, el libro álbum es todavía una novedad de alguna forma en el Perú, pero es un formato que tiene ya, bueno, desde los años 60 o 70 más o menos, ¿no? Que tuvo como una ola en alza hasta ahora, ¿no? Que tiene la peculiaridad, digamos, de dar, o sea, dar más o menos igual peso, dependiendo del libro, a la ilustración que al texto para narrar una historia, ¿no? Entonces, normalmente teníamos en la literatura tradicional que la ilustración estaba subordinada al texto y básicamente era redundante respecto de él, lo repetía. ¿No es cierto? Si yo decía que la niña salió a caminar, pues en la imagen veía que la niña salió a caminar. La gracia con el álbum es que la imagen puede decir una cosa distinta de la que dice el texto. ¿No es cierto? Puede incluso llegar a contradecir al texto, ¿no? Puede narrar, puede complementar, puede jugar. Entonces, ese espacio que se abre en el desfase que hay entre lo que dice el texto y lo que dice la imagen, permite también una lectura creativa. Y eso creo que es lo que me parece más interesante, ¿no es cierto? Porque ese desfase no se llena de una única manera. ¿No es cierto? El lector, cada lector, de acuerdo con su propia experiencia, con su propia vida, con su propia edad incluso, llena ese vacío de una manera distinta. Y eso creo que es para mí lo más interesante del libro álbum, ¿no? Bien, de hecho, justamente ahora que acabas de decir esto de la contraposición que puede haber entre imagen y texto, ¿no? A veces la imagen te puede decir algo que de pronto el texto no puede complementar por sí misma, ¿no? Yo mencionaba a veces con mis alumnos y hacía justamente esta diferencia, ¿no? En el cine, de pronto lo que no está, no está. En cambio, en el texto tú tienes la posibilidad de completar aquello que dice la imagen. Por eso es que Cien años de soledad para mí es un reto de ingeniería visual alucinante, porque quiero ver cómo es que de pronto trasladan eso a una serie. Y me remite también a algo que me dijo una amiga, y es, si bien mi hijo todavía no puede leer texto, porque es muy chiquito, tiene 2 años nada más, sí lee imágenes. Entonces yo siento que el libro Exacto. álbum de pronto es una muy buena alternativa para irlos introduciendo de a poquitos, con el acompañamiento de los padres, por supuesto, para poder irlos llevando de la mano. ¿Qué tan lejos ha estado de pronto el libro álbum de las escuelas peruanas? Y esto es también una pregunta que me lleva a pensar muchísimo, ¿no? ¿Por qué no se ha ahondado mucho en el libro álbum como un recurso para los docentes y para los padres de familia dentro de los primeros años, al menos en la escuela, ¿no? Bueno, ahí hay una pregunta que se abre a un montón de respuestas. Lo que decías primero sobre los niños pequeños es bien interesante porque la lectura de imágenes es casi inmediata, ¿no es cierto? Desde muy pequeñitos leemos desde los rostros de los padres, ¿no es cierto? Hasta las señales que tenemos alrededor. Y cuando un niño tiene contacto con, con libros, distingue también, empieza a distinguir que hay imágenes, que son imágenes, ¿no es cierto? Hay imágenes que donde hay representado un perro, un gato, lo que fuere, y que hay imágenes que representan palabras. Entonces empiezan a distinguir e incluso antes de escribir, un niño que tiene contacto con libros muchas veces naturalmente empieza a hacer dibujos y debajo garabatea textos, aunque no sepa escribir, pero ya sabe, ¿no es cierto?, que hay una forma gráfica de representar las palabras. Y eso hace que posteriormente su ingreso a la lectura y a la escritura sea muchísimo más natural que un niño que no ha tenido ese acceso temprano a los libros. Yendo como a la otra parte de lo que decías, ¿por qué en el Perú la escuela en general no incluye el libro álbum? Yo creo que ahí
La respuesta es complicada porque creo que lo que hay a la base es una concepción de infancia que tenemos que cambiar. Tenemos una concepción de infancia que naturalmente nos vincula con cierto tipo de literatura para niños. Es decir, creemos que los niños, para empezar, deben aprender, pero de una manera, o sea, tenemos un enfoque muy didactista, ¿no es cierto?, cuando nos aproximamos a la lectura para niños. Creemos que hay ciertos temas que no se deben hablar con los niños. Creemos que los niños no deben estar expuestos a a la muerte, por ejemplo, ¿no es cierto?, o a la violencia, etcétera. Lo cual es absolutamente hipócrita, ¿no es cierto?, porque prenden la televisión y está todo ahí, leen los periódicos y está todo ahí, y escuchan, o sea, no es que no estén expuestos. Entonces, y luego tenemos esta idea de que la literatura para niños debe traer todavía, en pleno siglo XXI, debe venir con una moraleja y una enseñanza explícita, y ahora la peste que son los valores, ¿no? O sea, esta cosa de que hay que decirle al niño que... Yo he escuchado una vez a una editora decir, pero los niños no pueden interpretar el libro como quieren. O sea, ¿cómo van a interpretarlo como quieren? Como no hay una interpretación correcta, la interpretación auténtica. Entonces, eso es terrible, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no fomentamos el pensamiento crítico, porque no fomentamos el pensamiento creativo. Entonces, creo que tenemos que cambiar nuestra idea de infancia, en primer lugar, para poder entonces aproximarnos a una idea de literatura para niños de otra forma, ¿no? El libro álbum en ese sentido rompe mucho con la idea de una literatura didactista o moralizante. ¿Por qué? Justamente porque se abre a la multiplicidad de interpretaciones. Una historia no tiene una sola lectura, ni tiene una moraleja final, ni tiene una sola forma de leer. Entonces creo que eso todavía asusta un poco a muchos adultos, entre padres, docentes. ¿Por qué? Porque no tienen una respuesta que darle al niño. Entonces creo que los adultos en general tenemos que abandonar un poco el miedo de decir además frente a un niño, no sé cuál es la interpretación correcta, ¿por qué no probamos a ver qué se nos ocurre? ¿No? Y de esa manera no solo abrimos al pensamiento crítico y creativo, sino, que creo que es fundamental, educamos para el diálogo, ¿no es cierto? Para entender que el otro puede interpretar de una manera distinta a la mía, que el otro puede ver las cosas de una manera diferente a la mía. Entonces, realmente hay un aprendizaje en cualquier libro, hay un encuentro emocional, afectivo en cualquier libro, pero no tiene que ser ni explícito ni tan restrictivo como es la idea que tenemos normalmente, ¿no? Qué importante es lo que mencionas, ¿no? Siento también, y te lo digo como docente, o sea, hace ya unos 10 años, percibo mucho, ¿no? Incluso a veces hay editoriales que te dan una cartilla con una serie de valores, ¿no? Esa lectura te enseña tal valor, y me parece que es guiar hacia una sola interpretación del texto, cuando en verdad el texto, dependiendo de las experiencias personales de cada lector, sobre todo si es un lector o lector en formación, tiene una multiplicidad de interpretaciones, lo cual me lleva a lo siguiente. Siento, no sé si es tu misma percepción, que ha habido cierta subestimación a la lectura infantil, es decir, a creer que los niños deben de tener todo, incluso a veces hasta sobreexplicado, cuando en realidad, cuando se sobreexplica, se mata la magia de la literatura, porque la literatura es imaginación, es poder jugar con las palabras, es poder jugar con la imaginación, poder jugar con otros finales. De hecho, me parece que el fanfic es también una forma interesantísima de poder trastocar las historias, pero quería saber tu opinión. Sí, yo creo que o sea, lo que dices es fundamental, ¿no? No hay una manera de leer, no hay una sola forma de leer. Estamos acostumbrados a que la haya, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a que haya una respuesta correcta, pero y creo que lo más importante de lo que has dicho es que tenemos que hablar de literatura antes que hablar de infantil. Y ponemos tanto peso en el adjetivo infantil, que además normalmente tiene una carga peyorativa. Cuando decimos que algo es infantil, normalmente es para descalificarlo, ¿no? Sí, claro. Y por eso, en general, por ejemplo, la literatura para niños no está invitada a los grandes encuentros sobre literatura, ¿no? Porque se le considera infantil antes que literatura. Y se le considera infantil en un sentido didactista.
Entonces, nos olvidamos de que la literatura es otra cosa. Entonces, la literatura para niños es, en primer lugar, y debe ser, en primer lugar, literatura. Y la literatura no se subordina a un interés cualquiera adicional, ¿no es cierto? No se puede subordinar a una enseñanza, a una transmisión, a un valor. Es literatura. Y yo creo que eso ocurre no solo desde el punto de vista tradicionalmente conservador, que tiene esta idea muy pedagogizante de la literatura para niños, sino incluso desde posiciones aparentemente más progresistas, como pasa de pronto en Europa, por ejemplo, o en otros países, donde lo políticamente correcto ha tomado la literatura infantil también. Y entonces, desde el otro ángulo, ocurre exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Ya no puedes decir de un niño gordo que es gordo, ya no puedes ya no puede haber un lobo que se trague a la abuela y a la niña, porque entonces se van a asustar, y entonces el lobo tiene que ser vegetariano y no comerse a nadie, y ser bueno, y ser preservado, etc. Entonces, claro, nos reímos, porque claro, es como para reírse, pero en verdad estamos exponiendo, o sea, estamos dejando de exponer a los niños a la literatura, ¿no es cierto? Que como una especie, como una recreación de la vida, con violencias, con dificultades, con desencuentros, con cosas que no funcionan, con muertes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso que has mencionado es fundamental, que es regresar a la idea de que es literatura en primer lugar, más allá del adjetivo, ¿no? Tú sabes que, a propósito de lo que has dicho, me acabo de acordar de una escena bellísima de Lugares Comunes, una película argentina en la que hay un docente que tiene su última clase, ¿no? Es una clase de literatura. Dice, bueno, este es el último día de la clase, y dice algo precioso, ¿no? De literatura saben lo suficiente, no como para enseñar literatura en una universidad, pero sí para enseñar literatura en un colegio, pero sí lo que les quiero decir es algo, despierten en sus estudiantes el dolor de la lucidez, el dolor de la crítica, el dolor de la interpretación. No existe una sola lectura, existen múltiples lecturas, y no por el hecho de ser niños, son necesariamente personas a las que tienes que hablarles de manera muy explicativa, sino que tienes que abrirles la imaginación hacia diferentes cosas. Y algo que mencionas y que me parece importantísimo también de recuperar, es que siento que en los últimos años, sobre todo en los últimos años, ha habido como que un tamiz, una especie de suavización a la literatura, al punto de que, por ejemplo, el lobo feroz ya no es el lobo feroz, sino que es también una crítica al machismo y que tiene que ser censurado, ¿no? O sea, y la censura es también una manera de matar a la literatura. De hecho, yo conversaba también con un amigo mío hace muchísimo tiempo y él me decía, por ejemplo, lo que ha optado por hacer la Warner cuando pone sus caricaturas es, claro, tú te vas a las caricaturas de la Warner en los años 30 y eran abiertamente racistas, habían muchas blackfaces y demás, pero ponen un cintillo al inicio que dice, mira cómo éramos de racistas y mira cómo ha cambiado el mundo Ujú. hoy. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, no necesariamente ir a censurar, ir a taladrar, ir a podar, sino ir a tratar de interpretar y aprovechar esto como una ocasión de diálogo, ¿no? ¿Cuáles son las interpretaciones que podría tener la Claro. lectura, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado para que ciertas cosas que nos parecían perfectamente admisibles ya no lo sean? ¿No es cierto? ¿Por qué no son admisibles? Y incluso para pensar cómo al final lo que es admisible o no admisible es una construcción que las mismas personas hacemos, ¿no es cierto? O sea, no hay un progreso natural en términos de cómo nos relacionamos como seres humanos. Es un progreso que se alcanza a fuerza de buscarlo, ¿no es cierto? A fuerza de pelear con el que no se va a producir naturalmente. Entonces, si hacemos crecer niños que no están expuestos a esa evolución histórica también, ¿no es cierto? Y a esas luchas históricas, sino que les damos todo masticado como si toda esa violencia no hubiera existido jamás, entonces van a ser niños que no van a poder enfrentar esas violencias dentro suyo, porque todas esas violencias las tenemos nosotros dentro de nosotros mismos. Y no hablar de ellas no va a hacer que desaparezcan. Es decir, cada vez que nace un niño, nace la esperanza, el amor y todo lo demás, y nace la violencia, y nace la intolerancia, y nace todo eso, ¿no es cierto?, que todos los seres humanos tenemos dentro. Es decir, históricamente es fácil decir, o fácil, pero dividimos entre buenos y malos, entre blanco y negro, entre bien y mal,
pero no asumimos que todas esas luchas son luchas internas, ¿no es cierto? De alguna manera son todas luchas internas, y que si no sabemos cómo afrontarlas, y una manera de afrontarlas es tener buena literatura, ¿no? Si no sabemos cómo afrontarlas, no sé qué va a ser de esos niños cuando sean adultos, ¿no? Que no han sido expuestos a nada, o que han sido expuestos, pero de una manera en que no han podido construir, ¿no es cierto?, una forma de enfrentarlo. Porque el no hablar de algo, en vez de desaparecerlo, lo que hace es que no sepamos cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí es bien importante estar muy, muy alertas en relación con los distintos tipos de censura a los que estamos expuestos, ¿no? Esto me lleva también a otra pregunta, ¿no? Si es que ha habido también una reconstrucción y bueno, hay profesores, y hay docentes, y hay padres de familia que se están aproximando también al libro álbum y a la literatura infantil con otros ojos. ¿Sientes que también hay una revalorización actualmente a la literatura infantil y juvenil? Sí, creo que hasta hace algunos años la literatura para niños o la literatura para jóvenes no existía de alguna forma, ¿no? O sea, no aparecía como una posibilidad. Creo que eso ha cambiado, creo que hay una mayor visibilidad, que se le entiende más como algo importante, aunque no sepamos muy bien por qué, ¿no? O sea, porque va desde es importante porque te va a enseñar a ser mejor persona, hasta es importante para que seas culto o por lo que fuere, pero sí hay una conciencia de que es un segmento de la literatura que tiene un valor. Y eso me parece que es fundamental. Y veo además incluso padres que de pronto no han leído mucho o que no han tenido mucho acceso al libro por diferentes razones. Sabemos que en nuestro país el acceso al libro es bien difícil, ¿no es cierto? Carecemos de una red de bibliotecas públicas, ¿no es cierto?, que funcione mejor, etcétera. Pero que incluso padres que no han tenido de pronto ese acceso buscan, ¿no es cierto?, poner a sus hijos en contacto con los libros. Y eso me parece sumamente valioso, ¿no? Entonces creo que sí hay una importancia creciente, que hay que de alguna forma encontrar las maneras también y abrir espacios críticos, ¿no? Porque hay literatura buena y hay literatura mala, pues, más que para niños y para adultos. Entonces tratando de mejorar la calidad de lo que producimos en el Perú, y mejorando también cada vez, o sea, teniendo lectores cada vez más críticos, ¿no es cierto?, que puedan elegir libros que sean de pronto no los que se venden más necesariamente, ¿no?, sino también abrirnos como a las posibilidades de la edición independiente, ¿no es cierto?, de ciertos libros que de pronto no son los más fáciles de leer, pero que pueden traer muchas satisfacciones si nos animamos a acercarnos a ellos, ¿no? Algo que me suelen decir a mí cuando me preguntan sobre literatura infantil en el Perú, yo le digo, bueno, no soy un experto, pero sí te puedo decir, básicamente, que estamos mejor que antes, pero todavía lejos de lo que quisiéramos llegar. O sea, yo creo que definitivamente en los últimos años ha habido un progreso, empezando por el lado de que antes, quizás, cuando tú querías hablar de literatura infantil hecha en el Perú, eran ediciones muy limitadas, muy chiquitas, de editoriales muy pequeñitas, y ahora las editoriales grandes, por así decirlo, también se están animando a publicar literatura infantil hecha en el Perú. Antes la traían todos de afuera y, digamos, siempre Sí. también bajo esta mirada didaktista que tú dices, de valores, de qué lectura enseña qué cosa, y siento que hay un progreso hacia ello. ¿Cómo ves? Definitivamente nadie tiene una bola de cristal para decir cómo es que se va a decantar el mercado, pero ¿cómo ves el mercado editorial para literatura infantil y juvenil en el Perú de aquí a unos años? Yo espero que mejore, o sea, que mejore la oferta local, que las editoriales también apuesten por libros que toman tiempo. Por ejemplo, el libro de los animales es un libro que ha tomado tiempo hacerlo, ha sido por lo menos 2 años trabajando, ¿no? Yo había trabajado antes, pero desde que trabajamos con Loreto, 2 años trabajando. Entonces, me parecía importante que una editorial grande apueste por un libro así, ¿no es cierto? Y me parece que eso puede abrir una puerta, y eso también me parecía interesante, para que haya más editoriales grandes que también apuesten por proyectos que toman tiempo, que cuestan trabajo, pero que se hacen con un nivel de calidad debajo del cual no deberíamos estar, ¿no es cierto? O sea, creo que hay que empezar a subir un poco los estándares de calidad sobre los que hemos estado trabajando, mirándonos un poco en el espejo de afuera. O sea, no nos podemos mirar solo nosotros mismos. Creo que hay que mirar también lo que se está produciendo en otros países, qué cosas se están haciendo,
bajo qué estándares se está trabajando. Y además, si un libro está bien hecho, se va a vender. Es decir, la calidad no está reñida, como creen algunos, con la posibilidad comercial de un libro, ¿no? O sea, hay puntos de encuentro. Entonces yo creo que espero, ¿no es cierto?, que tanto las editoriales grandes como las pequeñas empiecen a apostar cada vez más por libros locales de calidad. Bueno, Polifonía viene ya más de 10 años, creo, apostando por libro álbum, ¿no? No ha sido fácil, ha sido un trabajo duro realmente, ¿no? En un medio como el nuestro, pero han sobrevivido, ahí están y siguen publicando, ¿no? Y también distribuyendo y también traen libros de fuera. Entonces yo creo que sí, que es un espacio que se va abriendo. Somos pocos todavía, yo siempre digo, somos pocos, entonces hay que ayudarnos entre todos, porque el libro depende de quienes escribimos, de quienes ilustran, de quienes editan, de quienes venden, ¿no es cierto?, de quienes leen, evidentemente, y creo que ha habido algunas cosas positivas desde el Estado, como los estímulos del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, que incluyen algunos proyectos de escritura, todavía son insuficientes, ¿no? O sea, eso, la idea, me imagino que es que eso crezca, pero ya existen, cosa que antes no había, ¿no? Y creo que también es fundamental que el Estado tenga políticas de compra de libros, ¿no es cierto?, para bibliotecas escolares y para bibliotecas públicas, que de alguna manera también permitan que las editoriales inviertan en libros, ¿no? O sea, si tú inviertes mucho tiempo y dinero y trabajo en un libro, necesitas que el libro se venda. Y sabemos que las ventas solo de librerías no cubren normalmente los costos, ¿no? Entonces también hacer libros de calidad, que el Estado también los compre, entonces se va generando pues un ecosistema saludable en el cual cada parte, ¿no es cierto?, puede cumplir realmente con su función. Y otra cosa importante es el pago de derechos de autor. Yo hace poco tuve un problema con el Ministerio de Educación sobre el cual no quería volver, pero me dijeron de pronto en algún momento que yo era muy elitista o que por qué me tenían que pagar o alguna cosa así. Lo que te pagan por derechos de autor es muy poco. Uno siempre tiene que vivir de otra cosa. Pero el pago de derechos de autor es importante por varias razones. Una, porque es un trabajo que toma mucho tiempo hacerlo. Dos, porque es el reconocimiento a ese trabajo. Y tres, porque no hay manera de que una industria sobreviva si el trabajo no se paga. Y porque al final termina siendo muy elitista no pagar un trabajo, porque entonces ¿quiénes se pueden dedicar a desarrollarlo? Solo quienes tienen otros ingresos que les permiten tener el tiempo para hacerlo. Pero hay mucho talento en el Perú, en términos de escritores y de ilustradores, que de pronto no tienen la oportunidad de dedicarse a eso porque no pagan, ¿no es cierto? Y si no le pagan por su trabajo lo justo, ¿cómo se van a poder dedicar? ¿Cómo se van a poder profesionalizar y hacer cada vez trabajos de mejor calidad? Entonces, hay que tener como una visión de conjunto realmente de todo esto y tratar de empezar a tener buenas prácticas en todos los ámbitos de ese sistema, ¿no? Importante lo que mencionas, ¿no? Esta visión de conjunto, esta visión global que no solamente incluye a los autores, a las editoriales, sino también a los espacios de difusión, incluye también a los entes reguladores, ¿no? En otro programa también hablaba con algunos gestores culturales y me mencionaban que también las autoridades tienen una responsabilidad en esto, en el sentido de que de pronto se puede tener la muy buena intención de organizar de pronto una feria de libro, pero ¿qué pasa si en esta feria de libros venden piratería? Entonces esto también se transforma no en un espacio de difusión ni de fomento a la cultura, sino en un atentado contra las personas que realmente están haciendo todo por lo legal y hay un esfuerzo detrás. De hecho, tú me mencionas, y es una cuestión que salvo, para producir animales peruanos se tardaron 2 años de coordinaciones, de trabajo en conjunto, y evidentemente nadie merece pasar por encima de ese trabajo de ustedes, de la editorial, y de todos los espacios que han estado unidos para poder difundir el libro. Cuestión que también se me había pasado desapercibida. Yo siento que también en los últimos años ha habido un incremento de espacios de difusión relacionados a literatura infantil y juvenil que en años anteriores no había y en otros países sí, que nos tomaron la delantera, pero que creo que podemos eventualmente emparejarnos en algún momento y por qué no pensar llegar a competir en el nivel más alto posible, ¿no? Para finalizar, solamente porque nos quedan 4 minutos más, la génesis de Animales
peruanos cómo se dio y qué es lo que busca, o sea, más allá de los valores y de toda la cartilla de opciones que evidentemente le puedan encontrar. Yo, la verdad, tenía la idea de hacer un libro de animales porque no hay, ¿no? O sea, no había como un libro muy panorámico que fuera como, y que tuviera estas capas de lectura, ¿no? Porque como tú decías, un niño pequeño puede mirar la figura, ¿no es cierto?, la imagen del animal y el nombre. Un niño más grande puede acceder a, no sé, el tipo de alimentación, las características. Entonces, hay como muchas capas de lectura de manera que fuera un libro para muchos públicos, ¿no? Porque siempre me preguntan por la edad. Bueno, un niño de 2 años puede hacer un tipo de lectura y otro de 12 o un adulto puede leerlo también desde otra perspectiva. Entonces, yo tenía la idea de hacer el libro, pero no la tenía aterrizada, ¿no? No sabía muy bien cómo hacerlo, hasta que en una visita a Buenos Aires encontré este libro de Loreto Salinas que se llama Animales Argentinos y dije, esto es, o sea, como esto hay que hacerlo, ¿no? Entonces ese fue como el punto de partida ya, a partir del cual se empezó a concretar la idea del libro. Luego tuve la suerte de poder contactar con Loreto a través de un amigo editor. Loreto se sumó y bueno, empezamos a trabajar juntas. Como tú dices, es un montón de trabajo detrás. Cada ilustración son 68 animales, está hecho a mano, ¿no? Está hecho sobre papel, luego escaneada. Y luego ha habido una investigación sobre los animales, ha habido una asesoría científica también, ¿no? De una bióloga, porque yo no soy especialista, o sea, yo escribo libros para niños, pero yo no soy bióloga. Entonces, para fijar, por ejemplo, si hay varios especies que se denominan bajo el mismo nombre común, fijar de cuál estamos hablando, chequear que toda la data esté, o sea, no toda la data que yo encuentro de pronto era verosímil, ¿no es cierto? O era fiable. Entonces alguien tenía que verificar que esa data fuera fiable, ¿no? No todo lo que uno encuentra. Entonces ha habido una asesoría científica también para poder sacar ese libro, ¿no? Entonces yo creo que ha sido eso, un trabajo en conjunto, y lo que buscaba era hacer un libro informativo, ahora se hace mucho libro informativo también, de contenido local, que creo que nos falta, ¿no? No tenemos mucho libro informativo de contenido local. En fin, si hablas del cuerpo humano, el sistema circulatorio, bueno, en fin, no importa si el libro es alemán. Sería bacán poder hacerlo acá, pero si hablas de fauna peruana, de flora peruana, de trajes, de máscaras, de tradiciones, de artesanías, tenemos poco todas. Hay, ¿no? O sea, sí se han hecho algunos trabajos con artesanías, con tablas de sargua, con varias cosas, pero todavía hay un campo abierto ahí enorme, ¿no? Para trabajar. Muchísimas gracias, Micaela. Muchísimas gracias a Cecilia. todas las personas que se han conectado a esta entrevista en vivo. Vayan y consigan Animales Peruanos de Micaela Shirif, Loreto Salinas. Está publicado por Planeta este año. Y aproxímense a la literatura infantil sin prejuicios. Vayan con la guardia baja. Dejen que la literatura los sorprenda, que finalmente ese es el objetivo. Muchísimas gracias otra vez, Micaela. Gracias a ti, Gianfranco. Un abrazo. Un abrazo y con nosotros será hasta una próxima edición. Chao.